Solo sirve el café y quédate callada. El millonario humilló a su limpiadora, pero ella lo expuso frente a todos. El sol de esa tarde de octubre brillaba sobre la lujosa terraza de la mansión Herrera, donde 5 figuras se encontraban sentadas alrededor de una mesa de mármol italiano que costaba más que el salario anual de muchas familias mexicanas. Roberto Herrera, un magnate inmobiliario de 53 años, con cabello plateado y ojos fríos como el acero, presidía la reunión con la arrogancia que solo da el poder absoluto. Sus invitados, jóvenes empresarios vestidos de negro, excepto una mujer que lucía un elegante vestido blanco, discutían cifras millonarias mientras degustaban vinos franceses que valían más que un auto nuevo. El ambiente era de opulencia pura. Cada detalle de aquella mansión en las lomas gritaba riqueza. Desde los jardines diseñados por paisajistas europeos hasta la alberca infinita que se perdía en el horizonte de la Ciudad de México. Los invitados, todos exitosos en sus propias empresas, habían venido a discutir una inversión conjunta que podría cambiar el panorama inmobiliario del país. Hablaban de torres de departamentos de lujo, centros comerciales exclusivos y desarrollos turísticos que generarían fortunas incalculables. En medio de esta conversación de alto nivel, apareció una figura que contrastaba dramáticamente con el ambiente de lujo. Esperanza Morales, de 28 años, una mujer de estatura media, con manos callosas por el trabajo duro y ojos que a pesar de las circunstancias difíciles de su vida, aún mantenían una chispa de dignidad inquebrantable. Vestía el uniforme sencillo de las empleadas domésticas, blusa blanca y falda azul marino, impecablemente limpios, pero evidentemente económicos. Esperanza había trabajado en esa casa durante 3 años, levantándose cada día a las 5 de la mañana, para tomar 2 autobuses desde su pequeño departamento en la colonia Doctores hasta Las Lomas. Cada día limpiaba, organizaba y mantenía en perfecto estado cada rincón de aquella mansión de 3 pisos, trabajando en silencio mientras el señor Herrera vivía su vida de lujos, sin siquiera reconocer su existencia la mayoría del tiempo. Ese día, Roberto había solicitado específicamente que sirviera café a sus invitados en la terraza. Esperanza preparó cuidadosamente el café en la máquina italiana de última generación, usando los granos más caros que Roberto importaba directamente de Colombia. Colocó las tazas de porcelana china en una bandeja de plata, junto con azúcar refinada, crema fresca y pequeñas galletas artesanales que había horneado esa misma mañana. Cuando se acercó a la mesa, los 5 empresarios estaban inmersos en una discusión acalorada sobre los márgenes de ganancia de su próximo proyecto. Esperanza, con movimientos precisos y silenciosos, comenzó a servir el café, tratando de no interrumpir la importante conversación. Sin embargo, al colocar la primera taza frente a uno de los invitados, su mano tembló ligeramente debido a los nervios y una pequeña gota de café se derramó sobre el platillo. La reacción de Roberto fue inmediata y brutal. Se levantó de su silla con una furia desproporcionada. Sus ojos se encendieron de ira y su rostro se enrojeció como si hubiera sido víctima del mayor insulto de su vida. El silencio se apoderó de la terraza, mientras todos los presentes dirigían su atención hacia la escena que estaba a punto de desarrollarse. «Apenas sirve el café y cállate», rugió Roberto con una voz que resonó por toda la propiedad, señalando a Esperanza con un dedo acusatorio. «Eres una inútil. No puedes hacer ni lo más básico sin arruinarlo. Mantente callada y haz tu trabajo sin estorbar». El aire se volvió denso. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, claramente sorprendidos por la crueldad y la desproporción de la reacción de Roberto. Esperanza se quedó inmóvil, con la bandeja aún en sus manos, mientras sentía como si miles de ojos la estuvieran juzgando. La humillación pública era algo que nunca había experimentado de esa manera,
y por un momento el mundo pareció detenerse a su alrededor. Pero lo que nadie en esa mesa esperaba, ni siquiera Roberto en su arrogancia ciega, era que Esperanza no se quedaría callada esta vez. Algo había cambiado en sus ojos. La chispa de dignidad que siempre había mantenido encendida comenzó a brillar con una intensidad que nadie había visto antes. ¿Te está gustando esta historia? Dale like si quieres saber qué pasó después. Suscríbete para no perderte el siguiente capítulo. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a más personas. La tensión en la terraza era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Esperanza, con la bandeja aún temblando ligeramente en sus manos, sintió como algo profundo se removía en su interior. Durante 3 años había soportado comentarios despectivos, miradas de desprecio y un salario que apenas le alcanzaba para sobrevivir, pero nunca había sido humillada de esa manera frente a extraños. Roberto, satisfecho con su demostración de poder, se acomodó nuevamente en su silla con una sonrisa arrogante, esperando que Esperanza simplemente bajara la cabeza y continuara sirviendo en silencio como siempre lo había hecho. Los invitados permanecían incómodos, algunos evitando el contacto visual con la empleada doméstica, otros observando con una mezcla de curiosidad y pena la situación que se desarrollaba ante ellos. Pero Esperanza no bajó la cabeza. En lugar de eso, enderezó su espalda lentamente, colocó la bandeja sobre la mesa con movimientos deliberados y controlados y clavó su mirada directamente en los ojos de Roberto. Por primera vez en 3 años no había sumisión en su postura, sino una dignidad férrea que emanaba de cada fibra de su ser. «Señor Herrera», comenzó Esperanza, con una voz clara y firme que sorprendió a todos los presentes, incluida ella misma. «Durante 3 años he limpiado esta casa, he cuidado cada rincón como si fuera mi propio hogar y he trabajado con dedicación absoluta. Pero hay algo que usted nunca ha limpiado en todos estos años, y es mucho más importante que cualquier mancha de café». Los invitados se inclinaron hacia adelante, intrigados por el giro inesperado de los acontecimientos. Roberto, por su parte, se quedó momentáneamente sin palabras, no tanto por lo que Esperanza había dicho, sino por la forma en que lo había dicho, con una confianza y una presencia que jamás había mostrado antes. «¿De qué estás hablando?», preguntó Roberto, tratando de recuperar su compostura y el control de la situación, pero había algo en su voz que denotaba una ligera inquietud. Esperanza respiró profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Durante años había sido testigo silencioso de conversaciones telefónicas, reuniones privadas y documentos dejados descuidadamente sobre el escritorio de Roberto. Como muchas empleadas domésticas, se había vuelto prácticamente invisible para su empleador, quien hablaba y actuaba frente a ella como si no existiera. «Estoy hablando de su conciencia, señor Herrera», respondió Esperanza con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que se agitaba en su interior. «Porque yo he estado aquí, en silencio, observando y escuchando cosas que estos distinguidos invitados merecen saber antes de hacer negocios con usted». Un silencio mortal se apoderó de la terraza. Roberto sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, mientras que los invitados intercambiaban miradas llenas de curiosidad y preocupación. La mujer del vestido blanco se inclinó hacia adelante, claramente intrigada por el rumbo que estaba tomando la conversación. Esperanza continuó, manteniendo su tono sereno pero firme. «He escuchado llamadas telefónicas donde usted discutía cómo evadir impuestos trasladando dinero a cuentas en el extranjero. He visto documentos sobre propiedades construidas en terrenos que pertenecían a familias que fueron despojadas mediante amenazas. He sido testigo de conversaciones donde usted se jactaba de sobornar funcionarios públicos para obtener permisos de construcción.
Roberto se puso de pie abruptamente, su rostro pasando del rojo de la ira al pálido del terror. «Estás mintiendo. ¿Tú qué vas a saber de negocios? Eres solo una empleada doméstica ignorante». Pero Esperanza no se inmutó. En lugar de eso, sacó de su bolsillo un pequeño teléfono celular, un modelo básico que había comprado con sus ahorros precisamente para momentos como este. «No soy ignorante, señor Herrera. Soy observadora. Y durante estos 3 años he grabado algunas de esas conversaciones telefónicas que usted tenía frente a mí, pensando que yo no entendía su importancia». Los invitados se miraron entre sí con una mezcla de shock y fascinación. La situación había dado un giro completamente inesperado y ahora se encontraban en el centro de un drama que podría tener repercusiones enormes tanto legal como profesionalmente. «Además», continuó Esperanza, sintiéndose más segura con cada palabra, «he tomado fotografías de documentos que usted dejaba sobre su escritorio, documentos que detallan esquemas de lavado de dinero y construcciones ilegales. Todo está guardado de forma segura y copias han sido enviadas a personas de mi confianza». La transformación en Roberto era visible. El hombre arrogante y controlador de minutos atrás ahora temblaba de furia e incertidumbre. Los pilares de su mundo, construidos sobre secretos y manipulaciones, comenzaban a tambalearse frente a la revelación de una mujer a quien había subestimado completamente. Los invitados permanecían en silencio absoluto, procesando la información que acababan de recibir y evaluando las implicaciones que esto podría tener para sus propias reputaciones y negocios. El ambiente de camaradería y confianza empresarial que había dominado la tarde se había evaporado por completo. Esperanza concluyó su revelación con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «La verdad, señor Herrera, es que usted puede humillarme públicamente, puede gritarme y tratarme como si fuera menos que humana, pero no puede cambiar el hecho de que conozco exactamente quién es usted realmente, y ahora sus invitados también lo saben». El silencio que siguió a las palabras de Esperanza fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las hojas de los árboles perfectamente podados del jardín. Los 5 empresarios permanecían inmóviles, como si hubieran sido congelados en el tiempo mientras procesaban la magnitud de lo que acababan de presenciar. Roberto Herrera, el hombre que minutos antes irradiaba poder y control absoluto, ahora se veía pequeño y vulnerable frente a su empleada doméstica. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de encontrar palabras que pudieran deshacer el daño que acababa de sufrir su reputación. El sudor comenzaba a formarse en su frente y su respiración se había vuelto irregular. La primera en romper el silencio fue Mónica Vázquez, la mujer del vestido blanco, una empresaria de 32 años que había construido su imperio textil basado en principios de ética y transparencia. Su rostro reflejaba una mezcla de shock y determinación mientras se ponía de pie lentamente, sin apartar la mirada de Roberto. «Esperanza», dijo Mónica con una voz que, aunque suave, tenía una autoridad innegable. «¿Estarías dispuesta a compartir esa información con las autoridades correspondientes?» Roberto saltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¡Mónica! No puedes creerle a esta mujer. Está inventando todo esto para vengarse porque la reprendí. Es obvio que está mintiendo». Pero Esperanza, con una calma que emanaba de años de observación silenciosa, simplemente asintió hacia Mónica. «Señora, yo no tengo nada que ganar mintiendo. De hecho, sé que probablemente pierda mi trabajo por esto. Pero hay cosas más importantes que un salario, como la justicia y la verdad». Carlos Mendoza, uno de los hombres en traje negro, un ingeniero civil especializado en desarrollos sustentables, se unió a la conversación. Su empresa había estado considerando una importante inversión con Roberto, pero ahora sus planes se tambaleaban. «Roberto, estas son acusaciones muy graves.
Si hay aunque sea una pizca de verdad en lo que dice Esperanza, no solo estaríamos arriesgando nuestro dinero, sino también nuestras reputaciones y posiblemente nuestra libertad. La atmósfera en la terraza se había transformado completamente. Lo que había comenzado como una reunión social de negocios, ahora se había convertido en un tribunal improvisado donde Roberto se encontraba en la posición del acusado. Los otros dos invitados, Alejandra Torres y Miguel Ruiz, intercambiaban miradas significativas, claramente recalculando toda su relación comercial con el magnate inmobiliario. Roberto, desesperado por recuperar el control de la situación, cambió su estrategia. En lugar de negar completamente las acusaciones, trató de minimizar su importancia. Miren, todos hacemos cosas cuestionables en los negocios. Es parte del juego. No pueden juzgarme por adaptarme a un sistema corrupto. Esta admisión parcial fue como arrojar gasolina al fuego. Esperanza, sintiendo que tenía la fuerza moral de su lado, continuó su revelación. Señor Herrera, usted no se está adaptando al sistema. Usted es parte del problema. He escuchado cómo se ríe cuando habla de familias que perdieron sus hogares por sus desarrollos ilegales. He visto cómo celebra cada soborno exitoso como si fuera una victoria personal. Mónica se acercó a Esperanza con una expresión de respeto y admiración que la empleada doméstica nunca había recibido de alguien de clase social alta. Esperanza, ¿desde cuándo has estado recopilando esta información? Desde el primer año que trabajé aquí, respondió Esperanza, su voz ganando fuerza con cada palabra. Al principio no entendía completamente lo que escuchaba, pero cuando mi hermana perdió su casa debido a un desarrollo legal, que después resultó ser fraudulento, comencé a prestar más atención. Investigué por mi cuenta, consulté con abogados gratuitos y me di cuenta de que lo que estaba presenciando no eran solo malas prácticas comerciales, sino delitos graves. Roberto, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba, hizo un último intento desesperado por silenciar a Esperanza. Se acercó a ella con una expresión amenazante y le gritó: «Tú no sabes con quién te estás metiendo. Puedo destruir tu vida. Puedo asegurarme de que nunca consigas trabajo en esta ciudad». Pero Esperanza no retrocedió. Había cruzado una línea de la cual no había retorno, y sorprendentemente se sentía liberada. «Señor Herrera, usted ya destruyó mi vida el día que decidió pagarme un salario miserable por un trabajo de tiempo completo. Ya la destruyó cuando decidió tratarme como si fuera invisible. La diferencia es que ahora tengo la oportunidad de reconstruirla con dignidad». Carlos se acercó y puso una mano protectora en el hombro de Esperanza. «Roberto, creo que deberías callarte antes de que empeores tu situación. Y Esperanza, quiero que sepas que tienes nuestro apoyo para hacer lo correcto». Alejandra Torres, una mujer de negocios conocida por su integridad, sacó su teléfono. «Voy a llamar a mi abogado. Esta información necesita llegar a las autoridades apropiadas lo antes posible». Miguel Ruiz, que había permanecido en silencio durante gran parte de la confrontación, finalmente habló. «Roberto, creo que todos necesitamos reconsiderar seriamente nuestra asociación contigo. Esto va más allá de las diferencias de opinión sobre prácticas comerciales». Roberto se dio cuenta de que había perdido no solo una batalla, sino potencialmente toda la guerra. Sus socios comerciales, su reputación y posiblemente su libertad estaban en peligro debido a la valentía de una mujer a quien había subestimado completamente. Esperanza, por su parte, sentía una mezcla de terror y alivio. Sabía que había cambiado el curso de su vida para siempre, pero por primera vez en años se sentía verdaderamente viva y poderosa. La tarde que había comenzado como una elegante reunión de negocios se había transformado en el escenario de una revolución personal que nadie había anticipado. Roberto Herrera, acorralado por las revelaciones de Esperanza y el rechazo evidente de sus socios comerciales, comenzó a mostrar una desesperación
que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había exhibido toda su vida adulta. Esperanza, por su parte, experimentaba una transformación interna que la sorprendía incluso a ella misma. Durante años había vivido en las sombras, invisible y silente, pero ahora se encontraba en el centro de la atención de 5 personas exitosas que la escuchaban con respeto y admiración. Era un sentimiento embriagador y aterrador al mismo tiempo. Mónica Vázquez, quien había emergido como la líder moral del grupo, se dirigió directamente a Roberto con una frialdad profesional que helaba la sangre. Roberto, después de lo que hemos escuchado hoy, es imposible para nosotros continuar con cualquier tipo de asociación comercial contigo. No solo estaríamos comprometiendo nuestros principios éticos, sino que también estaríamos arriesgando nuestras propias empresas. Carlos Mendoza asintió vigorosamente. Mónica tiene razón. Mi empresa se especializa en desarrollos sustentables y éticos. Asociarme contigo después de estas revelaciones sería una traición a todo lo que represento profesionalmente. Roberto, viendo cómo su círculo de influencia se desmoronaba ante sus ojos, intentó una táctica diferente. Se dirigió directamente a Esperanza con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Esperanza, tú y yo podemos llegar a un acuerdo. Te puedo dar un aumento significativo, mejores condiciones de trabajo. No hay necesidad de que esto vaya más lejos. Esperanza lo miró con una mezcla de pena y determinación. Durante un momento, recordó todas las veces que había soñado con tener un salario mejor, con poder enviar más dinero a su madre enferma, con tener la oportunidad de estudiar por las noches, pero ahora se daba cuenta de que algunas cosas valían más que la comodidad económica. «Señor Herrera», respondió Esperanza con una dignidad que irradiaba desde su interior, «durante 3 años usted tuvo la oportunidad de tratarme como un ser humano. Tuvo la oportunidad de reconocer mi trabajo, de pagarme justamente, de tratarme con respeto básico. No lo hizo cuando no tenía nada que ganar haciéndolo. Ahora que está desesperado, sus ofertas suenan vacías». Alejandra Torres, quien había estado observando la interacción con creciente admiración por Esperanza, se acercó a ella. «Esperanza, me gustaría ofrecerte algo diferente. Mi empresa está expandiéndose y necesitamos personas con tu integridad y valentía, no como empleada doméstica, sino como parte de nuestro equipo de cumplimiento ético. Tu experiencia observando y documentando irregularidades sería invaluable». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de humillación o tristeza, sino de esperanza y gratitud. Nunca había imaginado que su pesadilla laboral podría transformarse en una oportunidad para una vida mejor. Miguel Ruiz, el último de los invitados en hablar, dirigió su atención a Roberto. «Roberto, creo que deberías considerar seriamente buscar asesoría legal. Las acusaciones que Esperanza ha hecho son extremadamente graves, y si hay evidencia que la respalde, vas a necesitar toda la ayuda profesional que puedas conseguir». Roberto, enfrentando la realidad de que su mundo de privilegios y poder se estaba colapsando, hizo un último intento desesperado por recuperar algo de control. «Todos ustedes son unos hipócritas», gritó, su voz quebrándose por la frustración y el miedo. «Actúan como si fueran santos, pero todos han hecho compromisos cuestionables en sus negocios. Todos han cerrado los ojos ante cosas que no querían ver». Carlos se puso de pie, claramente ofendido por la acusación. «Roberto, hay una diferencia fundamental entre hacer compromisos menores en el mundo de los negocios y lo que Esperanza está describiendo. Estamos hablando de fraude, lavado de dinero, soborno y despojo ilegal de propiedades. Eso no son compromisos, son delitos graves». Esperanza, sintiendo que el momento requería su intervención, habló con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. «Señores, señoras, yo no pretendo juzgar a nadie aquí.
Lo que he revelado hoy no fue con la intención de destruir al señor Herrera por venganza personal. Fue porque creo que la verdad merece ser conocida, especialmente cuando esa verdad puede proteger a otras personas inocentes de ser dañadas. Mónica se acercó a Esperanza y le tomó las manos. Esperanza, lo que has hecho hoy requiere un tipo de valentía que pocas personas poseen. Has arriesgado tu seguridad económica y personal para hacer lo correcto. Eso es admirable y heroico. Roberto, viendo que había perdido completamente el apoyo de sus invitados, se dirigió hacia la casa con pasos pesados y derrotados. Antes de entrar, se detuvo y se volteó hacia Esperanza una última vez. «Esto no ha terminado», murmuró con una voz llena de resentimiento. Esperanza lo miró directamente a los ojos y respondió con una tranquilidad que emanaba fuerza. «Tiene razón, señor Herrera. Esto apenas está comenzando». Los invitados intercambiaron números de teléfono con Esperanza, prometiendo mantenerse en contacto y brindarle el apoyo que necesitara en los días difíciles que se avecinaban. Por primera vez en años, Esperanza se sintió parte de una comunidad que la valoraba y respetaba. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, Esperanza recogió la bandeja de café que había desencadenado toda esta revolución y caminó hacia la cocina. Pero esta vez lo hizo con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza para el futuro. Los días que siguieron a la confrontación en la terraza fueron los más intensos en la vida de Esperanza Morales. Roberto Herrera, fiel a su amenaza, la había despedido inmediatamente después de que los invitados se marcharan esa tarde, pero el daño a su imperio ya estaba hecho. La información que Esperanza había recopilado durante 3 años no solo era real, sino que era mucho más extensa y comprometedora de lo que incluso ella había imaginado inicialmente. Mónica Vázquez había cumplido su promesa y conectado a Esperanza con su equipo legal, encabezado por la abogada Fernanda Castillo, una especialista en delitos financieros que había construido su carrera persiguiendo a empresarios corruptos. Fernanda, una mujer de 45 años, con una reputación impecable y una determinación férrea, se había mostrado fascinada por la cantidad y calidad de evidencia que Esperanza había logrado recopilar. «Esperanza», le había dicho Fernanda durante su primera reunión en una oficina elegante del centro de la Ciudad de México. «Lo que tienes aquí es extraordinario. Raramente vemos este nivel de documentación de actividades criminales. Has estado trabajando como una investigadora profesional sin siquiera darte cuenta». Las grabaciones de audio que Esperanza había logrado capturar con su teléfono básico contenían conversaciones donde Roberto discutía abiertamente esquemas de evasión fiscal, sobornos a funcionarios municipales y estrategias para despojar a familias de sus propiedades a través de documentación falsificada. Las fotografías que había tomado de documentos mostraban transferencias bancarias sospechosas, contratos fraudulentos y correspondencia que confirmaba las actividades ilegales. Mientras tanto, Roberto Herrera experimentaba por primera vez en su vida adulta lo que significaba ser vulnerable. Los 5 invitados de esa tarde fatídica no solo habían cancelado sus inversiones con él, sino que habían comenzado a correr la voz en sus círculos empresariales sobre las revelaciones de Esperanza. En el mundo de los negocios de alto nivel, la reputación lo es todo, y la suya se estaba desmoronando más rápido de lo que había tardado en construirla. Carlos Mendoza había sido especialmente efectivo en su campaña de aislamiento social y empresarial de Roberto. Como presidente de una asociación de empresarios éticos, tenía conexiones extensas en el mundo corporativo mexicano y había utilizado cada una de ellas para asegurar que la historia de Esperanza llegara a los oídos correctos. Roberto Herrera
representa exactamente el tipo de empresario que está dañando la reputación de todos nosotros, había comentado Carlos durante una entrevista con una revista de negocios que había decidido cubrir la historia. Los empresarios éticos no podemos permitir que individuos como él manchen nuestra industria. Esperanza, por su parte, había encontrado refugio y apoyo en lugares que nunca habría imaginado. Alejandra Torres había cumplido su promesa y le había ofrecido un puesto en su empresa, pero no como empleada de limpieza, sino como asistente en el departamento de cumplimiento ético, con un salario que triplicaba lo que Roberto le había pagado. El trabajo no solo era mejor remunerado, sino que también era profundamente satisfactorio. Esperanza se encontró utilizando las mismas habilidades de observación y documentación que había desarrollado durante años de trabajo doméstico, pero ahora aplicadas a proteger a la empresa y a sus empleados de prácticas poco éticas. Es irónico, le comentó Esperanza a su nueva supervisora Patricia Herrera, sin relación con Roberto, durante su segunda semana de trabajo. Pasé años sintiendo que mis habilidades no valían nada, que solo servía para limpiar y cocinar. Ahora me doy cuenta de que tengo talentos que nunca supe que poseía. Patricia, una mujer de 50 años con décadas de experiencia en recursos humanos, había quedado impresionada por la capacidad de Esperanza para detectar inconsistencias en documentos y procesos. Esperanza, lo que tú tienes es algo que no se puede enseñar en las universidades. Tienes una intuición natural para detectar cuando algo no está bien y la paciencia para investigarlo a fondo. Mientras Esperanza florecía en su nueva vida, Roberto enfrentaba una realidad cada vez más sombría. La Procuraduría General de la República había abierto una investigación formal basada en la evidencia proporcionada por Esperanza, y varios de sus proyectos de construcción habían sido suspendidos mientras las autoridades verificaban la legalidad de los permisos y la documentación. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas temporalmente y varios de sus empleados más cercanos habían comenzado a cooperar con las autoridades, temiendo por sus propias libertades. El imperio que había tardado décadas en construir se desmoronaba en cuestión de semanas. Fernanda Castillo había mantenido a Esperanza informada sobre el progreso de la investigación. Roberto está tratando de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, le había explicado durante una de sus reuniones regulares. Sus abogados están proponiendo que devuelva una cantidad significativa de dinero y coopere con otras investigaciones a cambio de una sentencia reducida. Esperanza había recibido esta noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía satisfecha de que la justicia estuviera tomando su curso. Por otro, una parte de ella sentía una extraña compasión por el hombre que la había humillado, pero que ahora se encontraba completamente derrotado. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le comentó Esperanza a Mónica durante una de sus cenas mensuales, una tradición que habían establecido después de los eventos en la terraza. Roberto tenía tanto, pero nunca aprendió a valorar lo que realmente importa. Tenía el poder de hacer felices a muchas personas, incluyéndome a mí, y eligió usar ese poder para hacer daño. Mónica, quien se había convertido en una mentora y amiga cercana para Esperanza, asintió pensativamente. Los hombres como Roberto a menudo confunden el miedo con el respeto. Creen que si las personas les temen, eso significa que los respetan. Nunca entienden que el respeto verdadero se gana a través de la bondad y la justicia. La transformación de Esperanza había sido tan dramática que incluso su familia había notado el cambio. Su madre, doña Carmen, quien vivía en un pequeño pueblo de Michoacán, había comentado durante una de sus llamadas telefónicas semanales: «Hija, tu voz suena diferente. Suenas más fuerte, más segura de ti misma». Esperanza había enviado dinero a su madre por primera vez en meses, no solo para cubrir sus medicamentos, sino también para algunas mejoras en la casa familiar.
El aumento en su salario le había dado una estabilidad económica que nunca había experimentado antes, pero más importante aún, le había dado algo que no tenía precio: respeto por sí misma. 3 meses habían pasado desde aquella tarde que cambió para siempre la vida de Esperanza Morales, y los efectos de su valentía continuaban expandiéndose como ondas en un estanque. La investigación contra Roberto Herrera había avanzado significativamente, con múltiples cargos formales presentados en su contra, incluyendo fraude fiscal, lavado de dinero y despojo ilegal de propiedades. Esperanza había testificado ante un gran jurado, una experiencia que inicialmente la había aterrorizado, pero que finalmente la había empoderado aún más. Vestida con un traje profesional que Alejandra Torres le había ayudado a elegir, había narrado con precisión y detalle todo lo que había presenciado durante sus años de trabajo en la mansión Herrera. La señorita Morales ha sido una testigo ejemplar, había comentado el fiscal del caso, licenciado Rodrigo Vega, después de su testimonio. Su preparación, su atención al detalle y su coraje para hacer lo correcto han sido fundamentales para construir un caso sólido contra el señor Herrera. El impacto de la historia había trascendido el ámbito legal y se había convertido en un fenómeno mediático. Varios periodistas habían solicitado entrevistas con Esperanza, y aunque inicialmente había rechazado todas las ofertas, finalmente había aceptado participar en un programa de televisión dedicado a historias de justicia social. La entrevista, conducida por la reconocida periodista Laura Mendoza, había sido vista por millones de mexicanos y había resonado especialmente entre trabajadoras domésticas de todo el país. Esperanza había hablado no solo de su experiencia personal, sino también de la importancia de que todas las personas, independientemente de su posición social o económica, fueran tratadas con dignidad y respeto. Mi historia no es única, había dicho Esperanza durante la entrevista, su voz firme y clara. Miles de trabajadoras domésticas en México enfrentan abusos similares todos los días. La diferencia es que yo tuve la suerte de encontrar personas que me apoyaron cuando decidí alzar la voz. No todas tienen esa suerte. Las palabras de Esperanza habían inspirado a docenas de otras trabajadoras domésticas a denunciar abusos en sus propios empleos. Fernanda Castillo había establecido una línea directa gratuita para recibir denuncias, y el volumen de llamadas había superado todas las expectativas. Esperanza se ha convertido, sin proponérselo, en la voz de un movimiento, había comentado Fernanda durante una conferencia de prensa. Su valentía ha abierto las compuertas para que otras mujeres compartan sus historias y busquen justicia. Mientras tanto, Roberto Herrera había visto cómo su mundo de privilegios se desmoronaba completamente. Sus propiedades habían sido embargadas, sus cuentas bancarias permanecían congeladas y varios de sus socios comerciales habían sido arrestados en conexión con las investigaciones derivadas del caso inicial. La mansión donde Esperanza había trabajado durante 3 años había sido puesta en venta para cubrir las multas y restituciones ordenadas por el tribunal. Roberto, quien había vivido toda su vida adulta rodeado de lujo, ahora se encontraba viviendo en un pequeño departamento rentado, dependiendo de la ayuda financiera de familiares que habían decidido no abandonarlo completamente. Su abogado defensor, el licenciado Martín Salinas, había logrado negociar un acuerdo que evitaría una sentencia de prisión prolongada a cambio de cooperación completa con las autoridades y la devolución de una cantidad sustancial de dinero defraudado. Roberto había aceptado el acuerdo, no por remordimiento genuino, sino por desesperación. Mi cliente está pagando un precio muy alto por sus errores de juicio, había declarado Salinas a los medios. Esperamos que este proceso le sirva como una lección de vida y una oportunidad para reflexionar sobre sus acciones pasadas. Sin embargo,
Quienes conocían a Roberto de cerca sabían que su aceptación del acuerdo tenía más que ver con el miedo que con el arrepentimiento. Durante las pocas conversaciones que había tenido con antiguos conocidos, había mostrado más resentimiento hacia Esperanza que remordimiento por sus propias acciones. Esperanza, por el contrario, había florecido en su nueva vida de maneras que jamás había imaginado posibles. Su trabajo en el Departamento de Cumplimiento Ético de la empresa de Alejandra Torres no solo le había dado estabilidad económica, sino que también le había proporcionado un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. Patricia Herrera, su supervisora, había quedado tan impresionada con el desempeño de Esperanza que había comenzado a incluirla en reuniones de nivel ejecutivo. Esperanza tiene una perspectiva única, había explicado Patricia a los otros ejecutivos. Ha visto de primera mano cómo funcionan los esquemas de corrupción y esa experiencia es invaluable para proteger nuestra empresa. Esperanza había comenzado a tomar clases nocturnas de administración de empresas en una universidad local, financiadas en parte por una beca que Mónica Vázquez había establecido específicamente para trabajadores que habían mostrado coraje excepcional al denunciar irregularidades en sus empleos. Estudiar siempre fue un sueño que pensé que nunca podría cumplir. Le había confesado Esperanza a Carlos Mendoza durante un almuerzo donde él la había invitado para conocer más sobre su progreso. Ahora me doy cuenta de que nunca es demasiado tarde para perseguir los sueños, especialmente cuando se tiene el apoyo de personas buenas. Carlos había quedado tan inspirado por la historia de Esperanza que había propuesto a su asociación de empresarios éticos crear un programa formal de protección y apoyo para denunciantes de irregularidades corporativas. La historia de Esperanza nos ha enseñado que las personas más vulnerables en nuestras organizaciones a menudo son las que tienen la información más valiosa sobre lo que realmente está sucediendo, había argumentado ante la junta directiva. El programa había sido aprobado unánimemente y había comenzado a operar bajo el nombre Iniciativa Esperanza, un tributo a la mujer cuya valentía había inspirado su creación. El programa ofrecía protección legal, apoyo económico temporal y oportunidades de desarrollo profesional para empleados que denunciaran actividades ilegales o poco éticas en sus lugares de trabajo. Mientras Esperanza continuaba construyendo su nueva vida, había mantenido una perspectiva equilibrada sobre su experiencia. No se consideraba una heroína, sino simplemente una persona que había hecho lo correcto en el momento correcto. Sin embargo, había comenzado a entender el impacto que su historia había tenido en otras personas. Recibo cartas de mujeres de todo México. Le había contado a Mónica durante una de sus cenas mensuales. Mujeres que me dicen que mi historia les dio el valor para denunciar abusos en sus propios trabajos, para exigir mejores salarios, para defender su dignidad. Eso significa más para mí que cualquier reconocimiento público. El día del juicio había llegado finalmente, 6 meses después de aquella tarde fatídica en la terraza de la Mansión Herrera. El Palacio de Justicia de la Ciudad de México se había convertido en el escenario donde se decidiría el destino final de Roberto Herrera y donde la historia de Esperanza Morales alcanzaría su clímax legal. Esperanza había pasado las semanas previas al juicio preparándose intensivamente con Fernanda Castillo y el equipo de fiscales. A pesar de que Roberto había aceptado declararse culpable como parte de su acuerdo, el proceso judicial requería que Esperanza testificara oficialmente sobre todo lo que había presenciado y documentado durante sus años de trabajo. Esperanza, quiero que entiendas la importancia histórica de este momento, le había dicho Fernanda la noche anterior al juicio, mientras revisaban por última vez los documentos y grabaciones que serían presentados como evidencia.
Tu caso está sentando un precedente legal en México para la protección de denunciantes y la persecución de delitos corporativos de cuello blanco. El día del juicio, Esperanza llegó al Palacio de Justicia acompañada por Mónica Vázquez, Alejandra Torres y Carlos Mendoza, quienes habían insistido en estar presentes para apoyarla. La transformación física y emocional de Esperanza era evidente. La mujer tímida y silenciosa que había servido café 6 meses atrás había sido reemplazada por una profesional segura y articulada, vestida con un traje elegante pero sobrio que reflejaba su nueva posición en la vida. Los medios de comunicación habían seguido el caso desde el principio y la sala del tribunal estaba llena de periodistas, activistas de derechos laborales y representantes de organizaciones de trabajadoras domésticas. La historia había capturado la imaginación del público mexicano y se había convertido en un símbolo de justicia social y empoderamiento femenino. Roberto Herrera llegó al tribunal acompañado por su equipo legal, luciendo demacrado y envejecido considerablemente desde la última vez que Esperanza lo había visto. La arrogancia que había caracterizado su comportamiento durante años había sido reemplazada por una resignación visible y una postura derrotada que hablaba del impacto devastador que el caso había tenido en su vida. Cuando Esperanza fue llamada al estrado como testigo principal, caminó con la cabeza en alto hacia el micrófono, consciente de que sus palabras no solo determinarían la sentencia de Roberto, sino que también podrían influir en la vida de miles de trabajadoras domésticas en todo el país. El fiscal principal, licenciado Rodrigo Vega, condujo el interrogatorio de manera meticulosa, guiando a Esperanza a través de los 3 años de evidencia que había recopilado. Con voz clara y firme, Esperanza narró cada conversación telefónica que había escuchado, cada documento que había fotografiado y cada instancia de comportamiento ilegal que había presenciado. «Señorita Morales», preguntó el fiscal, ¿en algún momento durante estos 3 años consideró confrontar directamente al señor Herrera sobre lo que estaba presenciando? Esperanza reflexionó por un momento antes de responder. Señor fiscal, yo era una empleada doméstica con educación básica, trabajando para un hombre poderoso y con conexiones importantes. Sabía que si hablaba prematuramente, sin evidencia sólida, nadie me creería y probablemente perdería mi trabajo sin lograr nada. Decidí que era mejor recopilar pruebas y esperar el momento adecuado. ¿Y qué la motivó finalmente a hablar ese día en la terraza? La respuesta de Esperanza resonó por toda la sala del tribunal. La humillación pública que recibí ese día me hizo darme cuenta de que mi silencio no me estaba protegiendo de nada. El señor Herrera me trataba con desprecio porque creía que podía hacerlo sin consecuencias. Me di cuenta de que si no hablaba en ese momento, con testigos presentes, nunca tendría otra oportunidad tan clara de exponer la verdad. El abogado defensor de Roberto, Martín Salinas, intentó durante su contrainterrogatorio desacreditar el testimonio de Esperanza, sugiriendo que había recopilado la evidencia con motivaciones vengativas y que había malinterpretado conversaciones inocentes. Sin embargo, la preparación meticulosa de Esperanza y la calidad irrefutable de la evidencia hicieron que sus intentos fueran inefectivos. «Señorita Morales», preguntó Salinas con un tono condescendiente, ¿no es cierto que usted guardó rencor contra mi cliente debido a su salario y condiciones laborales? Esperanza lo miró directamente a los ojos antes de responder. «Licenciado, es cierto que el señor Herrera me pagaba un salario muy bajo y me trataba sin respeto. Pero si mi motivación hubiera sido venganza personal, habría filtrado esta información a los medios años atrás. Lo que me motivó a hablar fue la justicia, no la venganza. Las familias que perdieron sus hogares debido a las acciones ilegales del señor Herrera merecían que alguien alzara la voz por ellas».
Cuando Roberto fue llamado a testificar como parte de su acuerdo de culpabilidad, su testimonio fue una admisión formal de todos los cargos presentados contra él. Sin embargo, en ningún momento mostró remordimiento genuino por sus víctimas, enfocándose principalmente en minimizar su responsabilidad y culpar a las prácticas estándar de la industria. «Señor Herrera», le preguntó el juez durante su declaración, ¿tiene algo que decir a las víctimas de sus acciones, incluyendo a la señorita Morales? Roberto miró brevemente hacia donde estaba sentada Esperanza, antes de responder con una voz apenas audible. «Lamento las consecuencias de mis acciones y acepto la responsabilidad por mis errores de juicio». Esperanza sintió una mezcla de satisfacción y tristeza al escuchar estas palabras. No eran la disculpa sincera que las víctimas merecían, pero representaban el final oficial de un capítulo doloroso en su vida y el comienzo de la justicia para todas las personas que habían sido dañadas por las acciones de Roberto. El juez, magistrado Enrique Moreno, un hombre de 58 años, con una reputación impecable por su integridad y sabiduría, dirigió comentarios directos tanto a Roberto como a Esperanza antes de dictar la sentencia. «Señor Herrera», dijo el juez con autoridad, «sus acciones representan una traición a la confianza pública y han causado daño significativo a múltiples familias y comunidades. Sin embargo, su cooperación con las autoridades y su acuerdo de restitución han sido considerados en esta sentencia». Luego se dirigió a Esperanza. «Señorita Morales, su valentía para hablar contra la injusticia, a pesar de los riesgos personales, representa lo mejor de la ciudadanía mexicana. Su ejemplo servirá de inspiración para otros que enfrenten situaciones similares». La sentencia final incluía 5 años de prisión para Roberto, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años debido a su cooperación, la restitución completa de todos los fondos defraudados y la prohibición permanente de ejercer funciones ejecutivas en cualquier empresa. Cuando el juez bajó su martillo por última vez, Esperanza sintió una liberación emocional que no había experimentado desde la infancia. La justicia había prevalecido, no solo para ella, sino para todas las víctimas de Roberto Herrera. Los meses que siguieron al juicio fueron testigos de transformaciones que ninguno de los involucrados habría podido anticipar. La historia de Esperanza Morales se había convertido en algo mucho más grande que un simple caso de justicia individual. Se había transformado en un catalizador para el cambio social en todo México. La Iniciativa Esperanza, el programa de protección para denunciantes que había establecido la Asociación de Carlos Mendoza, había recibido más de 500 solicitudes de ayuda en sus primeros 6 meses de operación. Trabajadores de todas las industrias, desde empleadas domésticas hasta ejecutivos de nivel medio, habían encontrado el coraje para denunciar irregularidades en sus lugares de trabajo. El efecto Esperanza, como los medios habían comenzado a llamar al fenómeno, había resultado en la exposición de docenas de esquemas de corrupción empresarial y había llevado a reformas significativas en las leyes laborales mexicanas. El Congreso había aprobado la Ley de Protección a Denunciantes Esperanza Morales, que establecía protecciones legales robustas para empleados que reportaran actividades ilegales. Esperanza, por su parte, había continuado floreciendo en su nueva vida de maneras que constantemente la sorprendían. Sus estudios universitarios progresaban excelentemente y había desarrollado una pasión particular por el derecho laboral. Sus profesores habían notado su perspectiva única y su capacidad para entender las complejidades de las relaciones laborales desde una perspectiva que pocos estudiantes poseían. Esperanza tiene una comprensión intuitiva de la dinámica de poder en el lugar de trabajo que normalmente toma años desarrollar.
había comentado su profesor de Derecho Laboral, doctor Fernando Aguirre. Sus contribuciones a las discusiones de clase enriquecen la experiencia de aprendizaje de todos los estudiantes. Alejandra Torres había promovido a Esperanza a una posición de supervisión en el Departamento de Cumplimiento Ético, reconociendo no solo su experiencia práctica, sino también su creciente educación formal. El salario de Esperanza ahora le permitía no solo vivir cómodamente, sino también ayudar significativamente a su familia y ahorrar para el futuro. Lo más increíble de trabajar con Esperanza, había comentado Patricia Herrera durante una evaluación de desempeño, es cómo ha logrado mantener su humildad y empatía a pesar de todo lo que ha logrado. Nunca olvida de dónde viene, y eso la hace una líder excepcional. Mónica Vázquez había continuado siendo una mentora cercana para Esperanza y habían desarrollado una amistad genuina que trascendía las diferencias de clase social. Mónica había invitado a Esperanza a formar parte de la junta directiva de su fundación, que se enfocaba en empoderar a mujeres de bajos recursos a través de educación y oportunidades empresariales. Esperanza aporta una perspectiva a nuestra junta que ninguno de nosotros podría proporcionar, había explicado Mónica durante la reunión donde se anunció el nombramiento de Esperanza. Ha vivido las realidades que estamos tratando de cambiar y esa experiencia es invaluable para guiar nuestros programas. Carlos Mendoza había mantenido contacto regular con Esperanza, consultándola frecuentemente sobre políticas y procedimientos de la iniciativa Esperanza. Su perspectiva había sido fundamental para asegurar que el programa fuera accesible y relevante para trabajadores de todos los niveles socioeconómicos. Esperanza nos ha enseñado que la verdadera reforma empresarial debe incluir las voces de todos los empleados, no solo las de los ejecutivos, había reflexionado Carlos durante una conferencia sobre ética empresarial. Su ejemplo ha transformado la forma en que nuestra asociación aborda los temas de responsabilidad corporativa. Roberto Herrera, mientras tanto, había comenzado a cumplir su sentencia de prisión en una institución de mínima seguridad. Los reportes de los funcionarios penitenciarios indicaban que se había convertido en un prisionero modelo, manteniendo un perfil bajo y participando en programas de rehabilitación. Sin embargo, quienes lo conocían bien sabían que su comportamiento ejemplar tenía más que ver con su deseo de obtener libertad condicional temprana que con un cambio genuino de corazón. Su familia había sufrido las consecuencias sociales de sus acciones. Su esposa, Elena, había solicitado el divorcio poco después del juicio, llevándose a sus 2 hijos adolescentes a vivir con sus padres en Guadalajara. Sus antiguos amigos del club de golf y los círculos empresariales lo habían abandonado completamente, y su nombre se había convertido en sinónimo de corrupción empresarial en México. Fernanda Castillo había utilizado el éxito del caso Herrera para establecer un bufete especializado en representar a denunciantes de irregularidades corporativas. El caso había elevado su perfil nacional y ahora era considerada una de las abogadas más respetadas del país en su campo de especialización. El caso Esperanza Morales ha cambiado fundamentalmente el panorama legal en México, había declarado Fernanda durante una entrevista con una revista legal internacional. Ha demostrado que es posible que los ciudadanos comunes enfrenten exitosamente a individuos poderosos cuando tienen la evidencia correcta y el apoyo adecuado. La historia había trascendido las fronteras mexicanas y había sido cubierta por medios internacionales como un ejemplo de justicia social y empoderamiento ciudadano. Esperanza había recibido invitaciones para hablar en conferencias internacionales sobre derechos laborales y había sido reconocida por organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Sin embargo,
A pesar de todo el reconocimiento y las oportunidades que habían surgido de su valentía, Esperanza había mantenido los pies en la tierra y una perspectiva clara sobre lo que realmente importaba en la vida. El éxito no se mide solo por el dinero que ganas o el reconocimiento que recibes, había reflexionado durante una entrevista con una revista femenina. Se mide por la diferencia positiva que puedes hacer en la vida de otras personas y por la capacidad de mantener tu integridad sin importar las circunstancias. Esta filosofía había guiado todas las decisiones que Esperanza había tomado desde el juicio, desde su elección de carrera hasta su trabajo voluntario con organizaciones de trabajadoras domésticas y su participación en programas educativos para mujeres de bajos recursos. La transformación de Esperanza había sido tan completa que a veces le costaba trabajo creer que era la misma persona que había servido café con manos temblorosas en aquella terraza hace poco más de un año. Sin embargo, nunca había olvidado las lecciones de humildad y empatía que había aprendido durante sus años de trabajo doméstico. 2 años habían transcurrido desde el juicio que cambió la vida de Esperanza Morales para siempre. Su transformación personal y profesional había sido tan dramática que aquellos que la conocían antes apenas podían reconocer a la mujer segura y articulada en la que se había convertido. Sin embargo, el destino tenía preparada una prueba final que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre el perdón, la justicia y la naturaleza humana. Esperanza había completado sus estudios de administración de empresas con honores y había sido aceptada en un programa de maestría en Derecho Laboral. Su trabajo en la empresa de Alejandra Torres había evolucionado hasta convertirse en la directora de cumplimiento ético, una posición que le daba influencia significativa en las políticas corporativas y le permitía implementar los cambios que siempre había soñado ver en el mundo empresarial. La iniciativa Esperanza había crecido hasta convertirse en una organización nacional con oficinas en 5 ciudades mexicanas. Miles de trabajadores habían encontrado el coraje para denunciar irregularidades en sus lugares de trabajo, y el programa había resultado en la recuperación de millones de pesos en salarios robados y compensaciones por abusos laborales. Esperanza había establecido su propia fundación, Voces Silenciosas, que se dedicaba específicamente a empoderar a trabajadoras domésticas a través de educación, capacitación legal y apoyo económico. La fundación había ayudado a más de 500 mujeres a escapar de situaciones laborales abusivas y a encontrar empleos dignos con salarios justos. En una tarde lluviosa de noviembre, mientras Esperanza revisaba propuestas de becas en su oficina, recibió una llamada que no había esperado nunca. Era Martín Salinas, el antiguo abogado de Roberto Herrera, con una solicitud que la tomaría completamente por sorpresa. «Señorita Morales», había dicho Salinas, con una voz que denotaba incomodidad. «Sé que esta llamada puede resultarle extraña, pero mi cliente, el señor Herrera, ha solicitado específicamente reunirse con usted. Ha sido liberado bajo libertad condicional y dice que hay cosas importantes que necesita decirle». Esperanza había sentido una mezcla de emociones al escuchar estas palabras. Por un lado, curiosidad sobre lo que Roberto podría querer decirle después de todo lo que había pasado. Por otro, una reticencia comprensible a confrontar al hombre que había representado todo lo negativo de su vida pasada. «¿Puede decirme cuál es el propósito de esta reunión?», había preguntado Esperanza, su voz manteniendo la profesionalidad que había desarrollado a lo largo de los años. «Dice que quiere disculparse apropiadamente y que tiene información que podría ser útil para su fundación», había respondido Salinas. «Entiendo su reticencia, pero parece genuino en su deseo de enmendarse».
Después de consultar con Mónica, Fernanda y otros miembros de su círculo de apoyo, Esperanza había decidido aceptar la reunión, pero bajo condiciones estrictas. Se llevaría a cabo en un lugar público, con testigos presentes, y sería grabada para protección de ambas partes. La reunión se había programado para una cafetería en el centro de la Ciudad de México. Un lugar neutral que no tenía asociaciones emocionales para ninguno de los dos. Esperanza había llegado acompañada por Fernanda Castillo, quien había insistido en estar presente como observadora legal. Cuando Roberto entró en la cafetería, Esperanza apenas pudo reconocer al hombre que había sido su empleador. Los 2 años de prisión y las consecuencias de sus acciones habían envejecido considerablemente. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora mostraba canas abundantes y había perdido peso significativamente. Vestía ropa sencilla y económica, un contraste dramático con los trajes de diseñador que solía usar. «Esperanza», había dicho Roberto al acercarse a la mesa. Su voz apenas un susurro cargado de emociones complejas. «Gracias por aceptar verme. Sé que no tengo derecho a pedirte este favor». Esperanza había observado a Roberto con una mezcla de compasión y cautela. La arrogancia que había caracterizado cada una de sus interacciones previas había desaparecido completamente, reemplazada por una humildad que parecía genuina, aunque ella se mantenía escéptica. «Señor Herrera», había respondido Esperanza con cortesía profesional, «estoy aquí porque creo en darle a las personas la oportunidad de hablar, pero necesito que entienda que esto no cambia nada de lo que pasó entre nosotros». Roberto había asentido repetidamente, sus ojos mostrando una mezcla de vergüenza y determinación. «Esperanza, he pasado 2 años en prisión pensando en esa tarde en mi terraza, en todas las veces que te traté mal, en todas las oportunidades que tuve de ser una mejor persona y no las tomé». Durante la siguiente hora, Roberto había narrado su experiencia en prisión, no como una búsqueda de simpatía, sino como una explicación de cómo había llegado a entender la magnitud de sus errores. Había participado en programas de rehabilitación, había trabajado con un consejero especializado en problemas de comportamiento abusivo y había comenzado a comprender el impacto que sus acciones habían tenido en las vidas de otras personas. En prisión conocí a otros hombres que habían abusado de su poder, había explicado Roberto, su voz quebrándose ocasionalmente. Escuchar sus historias me hizo darme cuenta de que yo era exactamente como ellos. Había usado mi posición y mi dinero para lastimar a personas que no podían defenderse. Esperanza había escuchado en silencio, evaluando cada palabra y observando el lenguaje corporal de Roberto para determinar la sinceridad de su arrepentimiento. Había aprendido a leer a las personas con una precisión que había desarrollado a través de años de observación silenciosa. «Señor Herrera», había dicho finalmente Esperanza, «aprecio que haya tomado el tiempo para reflexionar sobre sus acciones, pero necesito entender qué es lo que realmente quiere de esta conversación». Roberto había respirado profundamente antes de responder. «Quiero darte información que puede ayudar a tu fundación. Durante mis años en los negocios, conocí a docenas de empresarios que tratan a sus empleados domésticos de la misma manera que yo te traté a ti. Tengo nombres, direcciones y en algunos casos, evidencia de abusos laborales». Esta revelación había sorprendido tanto a Esperanza como a Fernanda. Roberto había continuado explicando que había decidido cooperar completamente con las autoridades y organizaciones de derechos laborales, proporcionando información que podría ayudar a otros trabajadores en situaciones similares a la que Esperanza había vivido. «No espero tu perdón», había dicho Roberto al final de la reunión, sus ojos llenándose de lágrimas que parecían genuinas. «Sé que el daño que te causé va más allá de las disculpas, pero espero que puedas usar esta información para ayudar a otras mujeres en tu situación».
Esperanza había tomado un momento para procesar todo lo que había escuchado antes de responder. La mujer que había sido humillada en aquella terraza 2 años atrás habría reaccionado con ira o satisfacción vengativa. Pero la mujer en la que se había convertido tenía una perspectiva más madura sobre la justicia y el perdón. «Señor Herrera», había dicho finalmente, «no puedo decir que lo perdono porque eso sería prematuro y posiblemente falso, pero puedo decir que respeto el hecho de que esté tratando de hacer lo correcto ahora. Si la información que tiene puede ayudar a otras trabajadoras, entonces acepto su oferta de cooperación». Al salir de la cafetería esa tarde, Esperanza había sentido una mezcla compleja de emociones. Había cerrado un capítulo importante de su vida, no con venganza o resentimiento, sino con la satisfacción de saber que su historia había inspirado cambios positivos, incluso en la persona que inicialmente la había dañado. 5 años habían pasado desde aquella tarde de octubre que cambió para siempre el curso de 2 vidas de maneras dramáticamente opuestas. Esperanza Morales, ahora de 33 años, se encontraba de pie en el pódium del Centro de Convenciones de la Ciudad de México, dirigiéndose a una audiencia de más de 1.500 personas en la Conferencia Internacional de Derechos Laborales y Justicia Social. La mujer que una vez había temblado al servir café, ahora hablaba con la autoridad y confianza de alguien que había transformado su dolor en propósito. Vestía un elegante traje azul marino que reflejaba su nueva posición como directora ejecutiva de la Fundación Voces Silenciosas, que se había convertido en una de las organizaciones de derechos laborales más influyentes de América Latina. Hace 5 años, comenzó Esperanza, su voz clara y poderosa resonando por todo el auditorio. Yo era una mujer invisible, silenciada por la pobreza, la falta de oportunidades y un sistema que me había enseñado que mi lugar era en las sombras. Hoy estoy aquí no como una víctima de ese sistema, sino como prueba viviente de que cada persona, sin importar su origen o circunstancias, tiene el poder de cambiar su destino cuando encuentra el coraje de alzar su voz. La audiencia, compuesta por académicos, activistas, políticos y trabajadores de todo el mundo, escuchaba con atención absoluta. La historia de Esperanza se había convertido en un caso de estudio internacional sobre empoderamiento femenino y justicia social. Pero esta era la primera vez que ella contaba su historia completa en un foro de tal magnitud. Durante su presentación, Esperanza había detallado no solo su experiencia personal, sino también el impacto más amplio que su valentía había tenido en la sociedad mexicana. La Ley de Protección a Denunciantes, Esperanza Morales, había resultado en más de 10,000 denuncias exitosas de irregularidades laborales, recuperando más de 100 millones de pesos en salarios robados y compensaciones. La Fundación Voces Silenciosas había crecido hasta operar en 15 países de América Latina, proporcionando educación, capacitación legal y apoyo económico a trabajadoras domésticas y otros empleados vulnerables. Más de 5,000 mujeres habían pasado por sus programas, muchas de ellas ahora dirigiendo sus propias organizaciones comunitarias o trabajando en posiciones profesionales que antes habrían sido impensables. El cambio real, había explicado Esperanza a la audiencia, no viene solo de las leyes o las políticas, aunque estas son importantes. Viene de la transformación individual que ocurre cuando una persona decide que merece ser tratada con dignidad y luego usa esa convicción para ayudar a otros a descubrir su propio valor. Al final de su presentación, Esperanza había recibido una ovación de pie que duró más de 5 minutos. Delegados de diferentes países se habían acercado para invitarla a replicar sus programas en sus propias naciones, y varios académicos habían solicitado entrevistas para sus investigaciones sobre movimientos de justicia social. Después de la conferencia,
Esperanza se había reunido con Mónica Vázquez, quien ahora servía como presidenta de la junta directiva de Voces Silenciosas. Su amistad había evolucionado hasta convertirse en una sociedad profesional que había multiplicado el impacto de ambas mujeres. ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado?, le había preguntado Mónica mientras cenaban en un restaurante elegante cerca del centro de convenciones. A veces creo que ni siquiera tú misma eres completamente consciente del impacto que has tenido. Esperanza había sonreído con una mezcla de orgullo y humildad. Mónica, lo que he aprendido en estos 5 años es que el éxito verdadero no se mide por qué tan alto llegas, sino por cuántas personas puedes llevar contigo en el camino. Cada mujer que sale de una situación abusiva, cada trabajador que encuentra el coraje para exigir un trato justo, cada niño que ahora puede ir a la escuela porque su madre tiene un salario digno, esos son mis verdaderos logros. La conversación había sido interrumpida por una llamada telefónica inesperada. Era Fernanda Castillo, quien ahora dirigía el bufete legal más respetado del país en casos de derechos laborales. Su voz contenía una urgencia que inmediatamente captó la atención de Esperanza. «Esperanza, necesito contarte algo importante», había dicho Fernanda. «Roberto Herrera ha solicitado una reunión conmigo. Dice que tiene una propuesta que podría interesarte». Durante los últimos 3 años, Roberto había cumplido completamente los términos de su libertad condicional. Había trabajado como consultor en cumplimiento ético para pequeñas empresas, ganando un salario modesto que contrastaba dramáticamente con su vida anterior de lujo. Había mantenido un perfil bajo, cumpliendo con sus obligaciones de reportarse regularmente y participando en programas comunitarios de rehabilitación. La información que había proporcionado a las autoridades había resultado en múltiples investigaciones exitosas contra otros empresarios corruptos, y su cooperación había sido reconocida oficialmente por varias organizaciones de justicia social. Sin embargo, había mantenido distancia respetuosa de Esperanza y su trabajo, entendiendo que su presencia podría ser incómoda o contraproducente. 2 días después de la conferencia, Esperanza se había reunido con Roberto en el mismo lugar donde se habían visto años atrás, la pequeña cafetería del centro de la ciudad. Esta vez, sin embargo, la dinámica era completamente diferente. Roberto había llegado nervioso pero determinado, cargando una carpeta gruesa llena de documentos. «Esperanza», había comenzado Roberto, su aspecto ahora el de un hombre completamente transformado por la experiencia y la reflexión. «He estado siguiendo el trabajo de tu fundación desde la distancia y quiero proponer algo que creo podría beneficiar a ambos». La propuesta de Roberto había sido sorprendente en su alcance y sinceridad. Había heredado una pequeña fortuna de un tío lejano y quería donar la totalidad del dinero, aproximadamente 5 millones de pesos, para establecer un centro de capacitación permanente para trabajadoras domésticas en la Ciudad de México. «No quiero ningún reconocimiento público», había explicado Roberto, entregando los documentos legales que ya había preparado. «No quiero que mi nombre aparezca en ningún lugar. Solo quiero que el dinero se use para ayudar a mujeres como tú, mujeres que merecían mucho mejor de lo que yo les di». Esperanza había revisado los documentos con cuidado, consultando con Fernanda sobre los aspectos legales. La propuesta era genuina y legalmente sólida, sin condiciones ocultas o limitaciones que pudieran comprometer la independencia de la fundación. Roberto, había dicho Esperanza después de una consideración cuidadosa, «acepto tu donación, no porque crea que esto borra lo que pasó entre nosotros, sino porque creo que las mujeres que se beneficiarán de este centro merecen todas las oportunidades posibles, sin importar de dónde vengan los recursos». El centro de capacitación había abierto 6 meses después, convirtiéndose rápidamente en un modelo para programas similares en toda América Latina. Ofrecía no solo capacitación,
en derechos laborales, sino también educación básica, capacitación vocacional y programas de desarrollo personal que permitían a las trabajadoras domésticas desarrollar nuevas habilidades y aspiraciones profesionales. En la ceremonia de inauguración del centro, Esperanza había insistido en reconocer públicamente la contribución de Roberto a pesar de su deseo de permanecer anónimo. La justicia verdadera, había dicho ante una audiencia de cientos de trabajadoras domésticas y sus familias, incluye la posibilidad de redención para aquellos que genuinamente buscan enmendarse. Roberto había asistido a la ceremonia desde la parte posterior del auditorio, observando en silencio mientras decenas de mujeres se graduaban de los primeros programas del centro. Al final del evento, había tenido una última conversación con Esperanza, una conversación que había cerrado finalmente el círculo de su historia compartida. Esperanza, le había dicho Roberto, las lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Nunca podré deshacer el daño que te causé, pero espero que este centro ayude a asegurar que otras mujeres no tengan que pasar por lo que tú pasaste. Esperanza había respondido con una sabiduría que había ganado a través de años de crecimiento personal y reflexión. Roberto, el perdón no es sobre borrar el pasado, es sobre elegir no permitir que el pasado defina nuestro futuro. Has elegido usar tu experiencia para ayudar a otros, y eso es lo que importa ahora. Al terminar ese día, mientras Esperanza regresaba a su oficina para planificar los próximos programas de la fundación, había reflexionado sobre el viaje extraordinario que había llevado desde aquella terraza hasta ese momento. La mujer que había sido humillada por servir café con manos temblorosas, ahora dirigía una organización internacional que había cambiado la vida de miles de personas. Pero más importante aún, había aprendido que la verdadera transformación no es solo personal, sino colectiva. Su historia había demostrado que cuando una persona encuentra el coraje de enfrentar la injusticia, puede desencadenar cambios que se extienden mucho más allá de su propia vida, tocando y transformando las vidas de innumerables otros. Esa noche, mientras escribía en su diario como había hecho cada día durante los últimos 5 años, Esperanza había concluido con las palabras que se habían convertido en su filosofía de vida. Cada voz silenciada tiene el poder de convertirse en un grito de justicia. Cada persona invisibilizada tiene el potencial de iluminar el camino para otros. Y cada historia de transformación personal puede convertirse en una revolución de esperanza para toda una sociedad. La historia de Esperanza Morales había comenzado con una humillación pública en una terraza lujosa, pero había evolucionado hasta convertirse en un testimonio del poder indomable del espíritu humano y la capacidad infinita de transformación que reside en cada persona que encuentra el coraje de alzar su voz contra la injusticia. 10 años después de aquella tarde fatídica, un joven periodista visitó a Esperanza en su oficina para una entrevista especial conmemorando el 10º aniversario de su transformación. Le preguntó cuál creía que era la lección más importante de su historia. Esperanza había sonreído y respondido: la lección más importante es que nunca sabemos cuán poderosos somos hasta que decidimos usar nuestro poder. Yo creía que era solo una empleada doméstica sin voz, pero descubrí que tenía la capacidad de cambiar no solo mi propia vida, sino las vidas de miles de otras personas. Cada persona tiene esa misma capacidad, solo necesita encontrar el momento y el coraje para usarla. Y así, la historia de una mujer que se negó a permanecer silenciosa se convirtió en una leyenda de esperanza que continuó inspirando a nuevas generaciones de personas a encontrar su propia voz y su propio poder para crear un mundo más justo. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación.
Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.